Donde lo dejamos el capítulo anterior, nuestra prota se pregunta si es el mismo niño que vio en sus sueños. Parece tan angustiado, preguntándose qué es lo que está pasando en ese lugar. Y de pronto, esta persona le dice a nuestra prota que ese no es un lugar al que debe entrar sin cuidado. Axel, encontrando a nuestra prota, esta se pregunta quién es esa persona. Axel, reconociendo a la persona, lo llama Duque Kreutze. Nos cuentan que la casa Duque Kreutze, una prestigiosa familia que rivaliza con el ducado de Elpinade. Si a Elpinade se le llama el cerebro del imperio, Kreutze es tan famoso que se dice que es la espada del imperio. Incluso hay rumores de que el puesto de maestro de la espada le correspondió a Kreutze, solo porque el duque de Elpinade no pudo aceptarlo. Nuestra prota nos comenta que tiene un mal presentimiento. Y pasando con Kreutze, este le pregunta a Axel por qué se encuentra en ese lugar. Axel responde que ha pasado un tiempo. Kreutze le pregunta si acaso no estaba ocupado con los asuntos de la torre, y qué asuntos tiene en el templo. Axel le cuenta que su hermana menor quería visitar el templo, así que la acompañaba. Kreutze, preguntando si se refiere a la adoptada, nos comenta que debería haber prohibido el acceso al templo. Y Axel le responde que se llama Leslie Elpinade. Como aún es joven, parece que ha sido descortés. Y le pregunta a Kreutze qué hay de él. Kreutze le responde que no lo malinterprete, solo estaba rezando por la ceremonia de bendición de su hijo enfermo. Axel, viendo el ambiente, nos comenta que no le parece ninguna bendición, y le pregunta a Kreutze que a qué se refiere con su hijo. Este le cuenta que hace poco registró discretamente a un niño nacido fuera del matrimonio. Axel nos comenta que entonces es un hijo ilegítimo, un niño frágil, más o menos de la edad de Leslie, y esa sala de oración no parece una ceremonia cualquiera. Kreutze les pregunta si ya se retiran, ya que debe terminar la ceremonia de su hijo, pero nuestra prota, corriendo a él, nos comenta que su instinto le dice que tiene que detener el ritual, pero Kreutze, deteniéndola, le dice que está encantado de conocer a la santa. Ya que se conocieron así, le pregunta si le concedería su bendición también. Nuestra prota nos comenta que la bloqueó deliberadamente, y nos cuenta que a esas alturas, es de conocimiento público que no puede ejercer el poder divino. Es imposible que un duque no lo sepa, debe querer echarla, como si fuera a dejarle hacer lo que quiera. Axel, llamando a Leslie, esta comenta que con mucho gusto se la dará, pidiéndole que la deje que lo bendiga, y bajando su pequeña mano, vemos que todos se asustan por su acción, y se preguntarán por qué nuestra prota le había dado una bofetada. Kreutze pregunta qué acaba de pasar, respondiéndole nuestra prota con una sonrisa malvada que es la bendición de la santa. Su excelencia ha sido bendecido, ahuyentando a las malas energías. Un tiempo después, nuestra prota comenta que lo hizo todo. Esa es el aura de la bendición de la santa. Kreutze le pregunta si se supone que eso es una bendición. Mientras Axel no se aguantaba la risa, nuestra prota le pregunta si acaso está enojado, respondiéndole Kreutze al ver su carita que de ninguna manera. Nuestra prota comenta que entonces le dará una bendición más, y aprovechando que había agachado su cabeza, nos comenta que ahora, y le dice al niño que se levante. Este aturdido le pregunta quién es, respondiéndole nuestra prota que es ella, preguntándole si no la había llamado. El niño, mirándola fijamente, nuestra prota le dice que por eso lo ayudará, pero Kreutze, sosteniendo su hombro, le dice que Higiene es un niño enfermo. Le cuenta que debe someterse al ritual de bendición, la santa no debe interferir. Axel, igualmente sosteniendo su hombro, le dice que su actitud hacia la santa es bastante dura. Kreutze comenta que ha aguantado mucho ya que es una joven santa, pero si sigue interfiriendo con el ritual de su hijo enfermo, no puede quedarse callado. Nuestra prota se pregunta qué clase de ritual de bendición es ese. Claramente está sufriendo terriblemente. Kreutze le dice a Eugene que ya que la santa está preocupada, le dice que hable con ella él mismo. Pídele que le permita recibir el ritual de bendición, y este temblorosamente les pide que lo dejen recibir el ritual de bendición. Kreutze les pregunta si lo ha oído. Entonces, les pide que los dejen en ese momento. De vuelta a la casa Elpinade, nuestra prota comenta que es sospechoso, increíblemente sospechoso, y le pregunta a Axel si no es extraño. Estaba sufriendo muchísimo, y ahora dice que está bien, preguntándole si no hay forma de separarlo del duque. Axel, suspirando, le responde que aunque sea ilegítimo, sigue siendo hijo del duque Kreutze. Un paso en falso y podría desatar una guerra entre casas. Nuestra prota le pregunta si hay otra manera, respondiéndole a Axel que claro que hay otra, usando un poder superior al de la propia casa. En otra escena, nos cuentan que la Torre Marfil, ubicada dentro de la finca ducal de Elpinade, fue creada para interpretar el libro divino de la profecía, un instituto educativo y dependiente donde se reunían genios sin importar su estatus social dentro del imperio. Para garantizar la interpretación de las profecías,
el primer emperador decretó que ningún talento designado por la Torre de Marfil podía rechazar su invitación. Pero debido a los altos estándares de selección, incluso nobles y miembros de la realeza llegaron a considerar una invitación de la Torre de Marfil como un honor. Desde entonces, la Casa Ducal de Elpinade, que ha formado eruditos de la Torre de Marfil durante generaciones, como la familia que apoya y protege la Torre de Marfil, ha podido extender aún más fama y gloria. Axel nos sigue contando que una invitación de la Torre de Marfil es nada menos que, si no más, una orden imperial. Si invitan a Eugenia a la Torre de Marfil, ni siquiera el duque Kreutze podrá negarse. Nuestra prota entusiasmada le dice que es un genio, pero Axel comenta que una vez que te afilies, se quedará atascado investigando hasta la graduación. Nuestra prota decaída comenta que eso es un poco, bueno, al fin y al cabo es mejor secuestrarlo. Axel comenta que la casa que ha producido los candidatos más exitosos de la historia para la Torre de Marfil es Elpinade. Su padre también preside el comité de invitación para la Torre de Marfil, así que la invitación no será un problema. Y le dice a nuestra prota que ella también tiene que empezar a aprender, preguntándole esta que para qué, contándole a Axel que ella también irá a la Torre de Marfil. En otra escena, nuestra prota pregunta qué es esa montaña de libros, preguntándole a Axel a qué se refiere. Es su material de estudio. Nuestra prota le pregunta si espera que estudie todo eso, pero Axel le dice que hay más. El material de repaso viene aparte. Nuestra prota le pregunta si de verdad tiene que inscribirse, respondiéndole a Axel que ya se lo había dicho. Es una santa, y pronto el templo solicitará su regreso para comprobar sus cualidades como tal, pero no tiene poder divino, y encima, usa magia negra prohibida. Por eso debe inscribirse en la Torre de Marfil, sobre todo. Es la única autoridad extraterritorial reconocida por el Palacio Imperial. Nuestra prota le pregunta que entonces por qué no la recomienda como Eugene, pero Axel le cuenta que Eugene también tiene que hacer el examen, preguntándole que no le diga que la ex maga negra tiene miedo, respondiéndole nuestra prota que lo hará, comentando a Axel que es una decisión sabia. Nuestra prota comenta que magia negra es algo que conoce bien, pero esa fórmula es más importante. Un tiempo después, Axel comenta que por ahora, le pregunta qué fórmula usa para resolver ese problema, respondiéndole nuestra prota que es la fórmula de Averizanteres. Axel comenta que su futuro se ve muy oscuro, totalmente negro. No puede creer que lo haya confundido con la fórmula matemática que le acaba de enseñar, respondiéndole nuestra prota avergonzada que se lo dijo, solo le interesa la magia negra, y se pregunta por qué es tan difícil. Pensó que podría pasar fácilmente gracias a los recuerdos de su vida pasada. A ese paso, no hay manera de que apruebe. Axel comenta que es demasiado pronto para rendirse. Después de todo lo tiene él, un graduado de la Torre de Marfil. Mientras nuestra prota se pregunta si ese tipo no era solo un señor de la torre. Axel comenta que el hermano mayor le enseñará paso a paso, intentarán esa parte de nuevo. Luego de un tiempo de estudios, nuestra prota comenta que por fin lo tiene todo bien, respondiéndole a Axel que no está mal, aunque solo era un problema de conceptos básicos. Nuestra prota nos comenta que estudiar puede ser bastante divertido una vez que te metes en ello. Sus criadas le dicen a nuestra prota que es increíble, y si alguna vez necesita ayuda, no duden en pedírselas. Y luego, unos días después, Axel comenta que parece que fue bastante duro para ella. Quizás debería dejarla descansar un poco. Y de pronto, nuestra prota murmura que lo salvará. Eugene. Axel pregunta quién es ese niño, porque apareció en el sueño de nuestra prota y le pidió ayuda. Todo es tan sospechoso, pero ya que es lo que quiere nuestra prota, y pellizcándola le pregunta si va a dormir todo el día. Nuestra prota somnolienta le pregunta cuándo llegó. Axel le cuenta que ya le envió la invitación a Eugene para la Torre de Marfil. Nuestra prota le dice que hizo un buen trabajo, respondiéndole a Axel que entonces se dé prisa y termine su tarea primero. Y nos comenta que aunque los dos acaben juntos en la Torre de Marfil, una cosa es segura, todo es por la prota. Pero entonces, ¿por qué una parte de él se siente tan incómoda? En otro lugar, Kreutze arrugando la invitación comenta que es la Torre de Marfil. Se pregunta si será obra de esa pequeña Elpinade. La Torre de Marfil está sujeta a derechos extraterritoriales. Ni siquiera el emperador puede interferir imprudentemente. Y pensar que invitaron a Eugene a un lugar así es problemático. Lo admite, una jugada inteligente. Y alguien entrando a la sala, le pregunta a Kreutze si lo ha mandado a llamar. Este le cuenta que Eugene ha recibido una invitación a la Torre de Marfil. La otra parte le pregunta si no es ese lugar al que todas las familias desean desesperadamente enviar a sus hijos, dándole las felicidades. Kreutze le pregunta si los invitados deben presentar el examen de ingreso. Entonces tendrán que prepararlo.
Si Eugene está realmente calificado para entrar a la Torre de Marfil, tendrán que esperar y verlo, pero como su padre, no puede evitar preocuparse. La salud de Eugene siempre ha sido muy frágil. No está seguro de que pueda estudiar adecuadamente. Nos cuentan que fue un día, justo antes del examen de la Torre de Marfil, cuando estaba profundamente concentrada en los estudios. Lily le pregunta si disfrutó los estudios, respondiéndole nuestra prota que sí lo disfruto, mientras nos comenta que cree que Axel lo explica bastante bien. Lily comenta que como su cumpleaños se acerca, el duque ha ordenado que empiece a usar una nueva habitación. Nuestra prota le pregunta a qué se refiere, pero Lily comenta que ya han llegado, y mostrando los lujos que tenía la habitación, nos cuentan que es la habitación Zafiro. Nuestra prota se pregunta si esa es su nueva habitación, mientras Lily le cuenta que usar habitaciones con nombres de joyas es una tradición de la línea directa de Elpinade. Debe significar que la reconoce como miembro directo. Nuestra prota nos comenta que la habitación que tenía antes tampoco estaba mal. Entonces, se pregunta por qué le darían una habitación así. Se pregunta si será porque le gusta bastante, pero descartando la idea comenta que de ninguna manera, y cambiando de tema comenta que da igual. Es hora de disfrutar del lujo y el placer como una auténtica dama. Un tiempo después, Noah le ordena que salga de la habitación. Nuestra prota confundida, se pregunta por qué grita esta vez, y irrumpiendo otra vez, y responde que esa es su habitación, contándole que el duque se la dio. Noah comenta que de ninguna manera su abuelo le daría esa habitación a alguien como ella, y le pregunta cómo se atreve, una forastera adoptada, a aceptarlo, ordenándole que se niegue de inmediato y vuelva al anexo. Pero nuestra prota le pregunta por qué debería. Ahora esa es su habitación. Si alguien se irá, debe de ser él. Y nos comenta que si fuera la antigua Leslie, su tímida personalidad no le habría permitido reaccionar adecuadamente. Pero ya se acostumbró bastante a ese cuerpo. Y de pronto, Noah le da una bofetada. Y asustado nos comenta que su mano se movió sola. Y asustado le explica que lo que quiso decir es, pero nuestra prota enfadada, le devuelve el golpe, y se pregunta cómo se atreve a ponerle la mano encima. Noah entre lágrimas le suplica que lo suelte, y de pronto, Elpinade les pregunta qué creen que están haciendo, ordenándoles que se lo expliquen. Noah temblorosamente le explica que la verdad es, pero nuestra prota le dice que Noah le dijo que saliera de la habitación Zafiro. Dijo que no tenía derecho porque era adoptada. Elpinade le pregunta a Noah si de verdad dijo eso. Noah le responde que la tía ni siquiera es una Elpinade directa, no es de su sangre, y de repente entra como un vals y se queda con la habitación Zafiro. Él es el nieto del abuelo, pero solo habla de Leslie. A él no le importa nada, y llorando grita que odia todo. Nuestra prota se pregunta si no debería consolarlo un poco. Así que, básicamente, si resume lo que acaba de decir, está celoso porque le ha robado toda la atención que solía tener. Pensó que era cruel por atormentarla, pero sigue siendo solo un niño. Elpinade llamando a Noah, le dice que no importa quién esté o no cerca, él es él. La virtud que debe tener como futuro heredero de esa casa es permanecer como sí mismo, imperturbable ante las palabras o acciones de los demás. Y disculpándose, comenta que el hecho de que haya llegado a pelear así debe ser prueba de su negligencia. Y nos comenta que estaba demasiado ocupado subyugando monstruos en la frontera como para cuidar de los niños. Y llamando a Leslie y a Noah, les pregunta si perdonarán a ese adulto insensato. Noah le responde que él también se disculpa, dejándonos con esta cálida escena. Un tiempo después, Noah disculpándose con ambos les dice que no lo volverá a hacer, mientras nuestra prota nos comenta que parece que de verdad está reflexionando un poco, y el duque, que pensó que la estaba descuidando, parece que en realidad estaba ocupado a su manera. Supone que eso le da un poco de vergüenza, y comenta que ella también se disculpa, los ha malinterpretado a ambos. De ahora en adelante, les pide que se lleven bien, la familia no debería pelear. Y fuera de la habitación, Axel nos comenta que supone que no debería intervenir. Sinceramente, Glassali es demasiado blanda, pero aún así, eso es lo que la hace, su mejor cualidad. El tiempo pasó rápido, y llegó el día del examen de admisión. Con el apoyo de todos, un desafío a la Torre de Marfil. Un examen como ese, lo aplastará. En otra escena, esta persona comenta que un genio ha aparecido. Una maestra comenta que 2 estudiantes obtuvieron calificaciones perfectas en el examen de ingreso, comentando el maestro al lado suyo que eso es increíble. La primera persona les piden que miren esas hojas de respuestas. Ambos escribieron sus respuestas perfectamente. Uno de ellos ni siquiera tenía una educación. Necesitan inscribir a esos talentosos estudiantes lo antes posible. La maestra al lado suyo comenta que los estudiantes destacados, como profesora,
su corazón late fuerte, preguntándose qué tipo de estudiantes son. En otra escena, le dan las felicidades a nuestra protagonista por su ingreso. Rose la felicita por su inscripción a la Torre de Marfil. Lily le dice que sus esfuerzos de estudiar todas las noches han dado sus frutos. Y Daisy comenta que una puntuación perfecta era de esperar. Nuestra prota, agradeciéndoles, nos comenta que es intuición legendaria. No sabía que fuera tan poderosa. Trasladándonos al día del examen de ingreso, un maestro les anuncia que pueden comenzar con el examen. Nuestra prota comenta que por fin está comenzando. Los resultados de todos los estudios, no puede mostrarlo todo ahora. Axel había dicho que el examen no era tan difícil, dijo que sería fácil. Se pregunta por qué todo eso parece un lenguaje antiguo. No puede dejar que eso la deje con un 0 y le cause problemas a su familia. Leerá nuevamente cada palabra con calma. La respuesta está en la pregunta, y de pronto, activa un presentimiento. Su intuición está brillando. Nuestra prota se pregunta qué es eso. De repente sintió la solución. Se pregunta si podría usar su habilidad de intuición en una situación como esa. Si no puede resolverlo de todos modos, simplemente lo adivinará. Leslie literalmente adivinó y obtuvo una puntuación perfecta. De vuelta al presente, Axel nos comenta que pensó que ni siquiera podría probar, pero sorprendentemente obtuvo una puntuación perfecta. Se pregunta si debería desechar su plan debido a su fracaso, y pensar que Eugene moriría solo, eso fue inesperado. Lily le pregunta a nuestra prota que había dicho que habían 2 puntuaciones perfectas, respondiendo a nuestra prota que su nombre era Eugene Kreutze. Daisy comenta que su amigo también obtuvo una puntuación perfecta. Lily comenta que está realmente deseando ver quién es, respondiéndole nuestra prota que entonces, deberían invitar a Eugene a comer algo delicioso, respondiéndole sus criadas que esa es una buena idea, y así, en la tarde antes de que empiece las clases, Axel felicita a nuestra prota sinceramente por entrar a la Torre Marfil, y esta nos comenta que hasta el duque se une a ellos también, y le da las gracias. El Pinade comenta que también, felicita sinceramente también al joven señor Eugene Kreutze, agradeciéndole por su invitación. El Pinade comenta que escuchó que es amigo de Leslie, así que hacer eso no es un problema. Axel comenta que pusieron mucho esfuerzo en la comida, así que debería probarla. Nuestra prota se pregunta qué está pasando con esa atmósfera donde se siente que se meterá en problemas si no termina todo. Mientras Axel y el Pinade interrogaban a Eugene, nuestra prota nos comenta que Eugene parece muy nervioso. ¿Qué pasaría si se atraganta mientras come? Al menos deberían elegir el ambiente. Y dándole un pulgar arriba le dice a Eugene que es increíble por sacar una puntuación perfecta. Nervioso le responde que no es exactamente un genio, solo le salió la fórmula que vio en el libro el otro día, solo tuvo suerte. Comentándonos nuestra prota que cree que definitivamente es un genio, y responde que eso es un alivio de todos modos. Ha querido ser su amiga desde que lo conoció, y le pide que hable con libertad. El cumpleaños de Eugene es antes que el de ella, y le pregunta si de casualidad le gusta el bistec. Y Lily, entendiendo la referencia, les dice a los demás que traigan el plato principal. Y sirviendo los platos, Rose comenta que es el filete con la salsa especial de chef. Nuestra prota le susurra que eso es tan delicioso, que se derrite en la boca. Y enseñándole a usar los cubiertos le cuenta que es más fácil cortar si lo sostiene de esa manera. Eugene, probando el plato, maravillado, comenta que es delicioso, respondiéndole nuestra prota que le había dicho que estaba delicioso. Mientras padre e hijo veían su interacción, nuestra prota nos comenta que la reacción de Eugene es tan refrescante. Se pregunta si el duque de Kreutze no come mucha carne. Incluso la forma en que utilizan los cubiertos parece extraña, como si fuera la primera vez que come. Quizás no lo cuidaron adecuadamente en su casa. Bueno, puede cuidarlo a partir de ahora. El Pinade, llamando a nuestra prota, le pregunta si papá también puede pedir un plato. Axel comenta que hoy también tiene antojo de algo dulce, preguntándole si puede el hermano mayor pedir un plato también. Y nuestra prota se pregunta por qué de repente actúan así, pero no hay nada que pueda hacer, así que, y le responde que se los traerá enseguida. Un tiempo después, el Pinade comenta que la Torre de Marfil tiene las mismas preguntas de admisión independiente de la edad. Resolvió todos los problemas que incluso a los adultos les resultan difíciles. Es realmente impresionante. Eugene le responde que las preguntas eran simples, necesitan un poco de aplicación. Axel comenta que es humilde, está muy lejos de Leslie. Axel le pregunté si sabe cuál es la fórmula utilizada para la circulación en magia blanca, respondiéndole Eugene que es Tmune por Epi. Axel le pregunta si conoce la fórmula, respondiéndole Eugene que sí, lo vio brevemente en un libro. Axel seriamente le pregunta si quiere ser su discípulo. El Pinade le pregunta a Axel si habla en serio, respondiéndole que estaba a punto de ofrecerle algo,
y le cuenta que, como sabe, es un mago blanco que también actúa como maestro de la Torre Mágica. También forma parte de la expedición que derrotó al dragón loco hace 10 años. Si cultiva suficiente fuerza él mismo, ya no tendrá que sufrir más. Quizás incluso pueda cambiar su destino predeterminado. Será difícil encontrar un maestro en el imperio que lo supere. La elección es suya. Eugene le responde a Axel que aprecia sus palabras, pero se pregunta si realmente podrá mantener el ritmo. Acaba de entrar en la Torre de Marfil. Axel responde que sí, y además como participante mejor calificado. Por eso le había hecho esa oferta. Eugene comenta que ni siquiera está seguro de que su padre lo permitirá. Axel le responde que no le está pidiendo que decida ahora mismo. Incluso si acepta, primero debe acostumbrarse a la Torre de Marfil. Mientras tanto, le pide que lo piense detenidamente. Nuestra prota nos comenta que Axel debe haber tenido buenas intenciones para Eugene, pero es natural desconfiar de la bondad de un estaño. Y esa debe ser su primera vez alojándose en la casa de un duque. Se pregunta si Eugene estará bien esa noche. En otra escena, Eugene se pregunta por qué le haría semejante oferta, y por qué nadie a su alrededor intentó detenerlo. Si hubieran visto esa escena, no hay manera de que quiera mantenerlo cerca. Pero, si se convirtiera en su discípulo, se pregunta qué pasaría entonces. Tal vez, las cosas podrían ser diferentes a partir de ahora, pero una voz le dice que eso es imposible. Le pregunta si cree que el ducado de Elpinade realmente lo protegería. No tiene que equivocarse. Si descubren que es un niño sucio, le pregunta cómo reaccionarían. Su vida le pertenece. Eugene, disculpándose, comenta que fue un tonto. Debió haber entendido mal. Pensó que lo había desintoxicado, pero por más ritos de purificación que recibía, su inmundicia no podrá ser borrada. A partir de ahora dejará de tener pensamientos tontos y vivirá tranquilo, tal como lo ha hecho siempre. Pero nuestra prota, jalándole las sábanas, le pregunta qué es lo que está hablando. Si acaso tuvo una pesadilla o algo así. Eugene, confundido, le pregunta por qué se encuentra ahí. Nuestra prota le pregunta si al día siguiente es su primer día de clases, contándole que estaba tan nerviosa que no pudo dormir, y nos comenta que no puede decir exactamente que tuvo una sensación repentina. Nuestra prota comenta que se preguntaba si tal vez él sentía lo mismo, así que vino a verlo. De repente oyó la voz de él a través de la puerta, y antes de darse cuenta, y si disculpa por haber llegado recién. Eugene le cuenta que es solo que no pudo dormir porque la cama no le resulta familiar. Él está bien, así que no tiene que preocuparse. Nuestra prota nos comenta que él todavía parece inquieto. Siguió sus instintos, pero ahora se pregunta qué debería de hacer. Si había algún artículo que lo ayudara a dormir bien. Ha donado recientemente, por lo que le faltan monedas. Y teniendo una idea nos comenta que lo tiene. Y le pregunta a Eugene si quiere ir a algún lugar con ella. Le cuenta que es un lugar donde se queda dormido. No importa lo ruidoso que sea o lo inquieto que se sienta. Ese lugar es el jardín. Y le dice que a partir de ahora van a recolectar 100 tréboles. Cuando termine, se queda dormido sin tener tiempo de pensar en nada más. Y nos comenta que en su experiencia, nada funciona mejor como pastillas para dormir que el trabajo físico duro. Eugene, llamando a nuestra prota, le dice que no tiene que hacer eso por su culpa. Si haces eso, solo se cansará y terminará durmiendo demasiado. Pero nuestra prota le responde que en realidad no es por su bien. Eugene le pregunta que entonces por qué se encuentra en ese lugar. Nuestra prota le cuenta que pensó que si compartía los tréboles que recogió ella misma, el primer día podría hacer muchos amigos. Eugene, suspirando, nos comenta que le entendió mal, y nuestra prota comenta que por supuesto, también esperaba que esa pudiera ser una manera de acercarse más. Eugene le pregunta si se refiere a él, respondiéndole nuestra prota que sí, y nos comenta que por lo que estaba diciendo en la habitación anteriormente, y la forma en que se mostraba tan cauteloso durante las comidas le había estado molestando todo el tiempo. Pensó que tal vez si se acercaban, esa cautela se desvanecería, preguntándose que quizás eso también le hará sentir incómodo, y comenta que entonces no hay necesidad de disculparse. Al final, es para ella de todos modos. Eugene le pregunta si solo necesitan recolectar 100, respondiéndole nuestra prota que como todo eso es un campo de tréboles, los encontrarán rápidamente, respondiéndole Eugene que lo entiende. Un tiempo después, nuestra prota comenta que eso es mucho más de 100, y le dice a Eugene que trabajó duro, y nos comenta que gracias a él, la misión será mucho más fácil ahora. Eugene, llamando a nuestra prota, le da las gracias, y le pregunta si antes estaba tratando de ayudarlo realmente. Le cuenta que no ha pasado mucho tiempo con otras personas, así que realmente no sabe cómo actuar. La verdad es que no suele darle miedo dormir solo, pero, antes de llegar al ducado de Elpinade, le quitaron su cuerno.
nuestra prota le pregunta a qué se refiere con cuerno, explicándole a Eugene que es un elemento que hace que los rituales de purificación sean menos dolorosos. Así que siempre lo llevaba consigo. Supone que se sintió incómodo sin él. Nuestra prota nos comenta que eso es extraño. En su vida pasada, el ritual de purificación que recibió no le hacía daño, y se pregunta qué se refiere con que el duque Kreutze le haya quitado el cuerno. Eugene comenta que ese día, gracias a ella podrá dormir tranquilo. Pensará más también en la oferta de ser discípulo. Quizás rechazarlo tan rápido fue un poco grosero. Nuestra prota nos comenta que sí, aunque no ahora, lo entenderá con el tiempo. Siente que también se ha acercado bastante a Eugene. Eugene comenta que ya que han encontrado los tréboles, le pregunta si volverán a dormir, respondiéndole nuestra prota que sí. Pero antes de retirarse, Eugene le dice a nuestra prota que solo hay una cosa más que quiere preguntarle. Al día siguiente, primer día en la Torre de Marfil, nuestra prota comenta que durmió tan profundamente que casi se quedó dormida. Eugene le pregunta si trajo los tréboles, respondiéndole nuestra prota que por supuesto, solo tiene que confiar en ella. Les dirá que también la ayudó a encontrarlos. Entonces seguro que hará muchos amigos. Y mientras Eugene comentaba que incluso un amigo le bastaba, de pronto alguien le pregunta a un mocoso cómo se atreve a responderle. Actuar como si fuera alguien solo porque cree que sabe cosas. Es tan joven que le disgustó desde el principio. Y el chico a su lado, le dice si acaso lo está ignorando. Nuestra prota acercándose al grupo les pregunta qué están haciendo. Y nos comenta que es una misión repentina. Pero, se pregunta por qué la solicitud de la misión es así. Si es eso realmente una misión del cielo. Aunque estén ofreciendo muchas monedas, eso es realmente cruel. Y vemos que la misión se trataba de que un niño malo que ignora a sus mayores necesita que le enseñen una lección. Su objetivo es ayudar con el acoso escolar, y su recompensa es de 60.000 monedas celestiales. Preguntándose nuestra prota si acaso no son demonios en realidad, y volviendo en sí nos comenta que necesita ver a Eugene primero, y le pregunta si le puede hacer un favor rápido. Un tiempo después, nuestra prota saludándolos, esto se pregunta qué pasa con esa chiquita. Nuestra prota les pregunta si no saben que no deberían intimidar a sus amigos. El rubio le pregunta que desde cuando son amigos de un idiota como él, y le recomienda si no quiere que la lastime, será mejor que siga adelante. Pero nuestra prota le dice que si no se enojó simplemente porque lo ignoraron cuando quería ser amigo. Entonces se metió con alguien más joven, solo porque es más inteligente que él. El rubio le pregunta de qué está hablando, y el chico que estaba siendo intimidado comenta que así era eso. Realmente no lo sabía. Nuestra prota sorprendida nos comenta si ese niño podría ser. Y el chico zafándose, comenta que él tampoco quiere ser amigo de un tipo tonto. Así que le pide que se rinda y lo deje en paz. Nuestra prota al ver el ambiente nos comenta que si eso sigue así, algo malo va a pasar. El rubio empujándolo le dice que si sigue actuando con altivez y poder hasta el final. Pero alguien llamando al rubio, le pregunta si acaba de usar la violencia dentro de la Torre de Marfil. Se lo advirtió antes porque su comportamiento parecía problemático, y ahora está realmente decepcionado, pidiéndole que lo acompañe a la sala de asesoramiento en ese momento. Y vemos que el responsable había sido Eugenio. Nuestra prota dándole un pulgar arriba nos comenta que fue justo a tiempo. Un tiempo después nuestra prota le pregunta si es Leonard Cole, diciéndole que es un gusto en conocerlo, presentándose como Leslie Elpinade pero Leonard le pregunta si es una idiota, preguntándole nuestra prota por qué ella. Leonard le pregunta si realmente no estaba pensando en absoluto, contándole que su rumor está con toda la Torre de Marfil en ese momento. Nuestra prota le pregunta a qué se refiere, respondiéndole Leonard que obviamente, el rumor de que entró gracias al respaldo de Elpinade y la iglesia, comentando nuestra prota que eso es ridículo, y confundida le pregunta qué tiene que ver eso con lo que están haciendo, respondiéndole Leonardo que por supuesto que importa. Cuando se inscribió por primera vez, se vio envuelto en un escándalo similar, preguntándole que no le diga que no lo sabía, que la casa Cole y la casa Elpinade están en buenos términos, respondiéndole nuestra prota que ya lo sabía. Leonard le dice que entonces no le hable más, no quiere que ninguno de los dos se meta en problemas por pasar tiempo juntos. Eugene nos comenta que eso es demasiado, preguntándose si a nuestra prota no le duele eso, y le pregunta si se encuentra bien, pero esta acercándose a Leonard le pide que espere un minuto. Este dándose la vuelta le pregunta qué quiere, y sorprendido le pregunta qué es eso, respondiéndole nuestra prota que es un trébol de 4 hojas, pidiéndole que sea su amigo, mientras nos comenta que no puede dejar a Leonard así, porque Leonard es, y volviendo al pasado, alguien pregunta si no se parece a él, respondiéndole la otra parte que es demasiado joven todavía para decirlo con seguridad,
pero definitivamente se parece más a él que a su esposa. Y nuestra prota del pasado comenta que espera que su personalidad no se parezca a la suya. Preguntándole la otra parte que qué le pasa a su personalidad, nuestra prota le responde que parece un buen chico, pero es inflexible y totalmente excéntrico. Tiene una personalidad que parece no tener amigos. Preguntándole la otra parte si no está hablando de sí misma. Y volviendo al presente, nuestra prota nos comenta que Leonard es el hijo de su amigo. Y este le responde a nuestra prota que se lo dijo. Si ellos salen juntos, pero nuestra prota le dice que aprobó el examen y entró por sus propios méritos. Preguntándole si a él le pasa lo mismo. Leonard se pregunta por qué va tan lejos y solo lo ha visto por poco tiempo. Nuestra prota le dice que no tiene que preocuparse por los rumores, así que sean amigos. Y nos comenta que ese chico no es aquel bebé de entonces. Ahora que ha crecido, se parece exactamente a Servien. Pero Leonard le pregunta si sabe algo sobre la justicia de Clane, o el concepto de la fórmula de la báscula o el punto de inflexión Tastonit. Nuestra prota le pregunta a qué se refiere, respondiéndole Leonard que sabía que no lo sabría. Pero Eugene le responde que él sí lo sabe, cosas que puede aplicar al utilizar la fórmula Avers Anteris. Eso es lo que le enseñó Leslie. Mientras la prota se preguntaba si acaso la había enseñado eso, dándose cuenta nos comenta que así que ese era su plan. Leonard sorprendido le pregunta cómo se llama. Respondiéndole se llama Eugene Kreutze. Leonard nos comenta que tenía un presentimiento, preguntándose si es realmente cierto el rumor de que Kreutze fue admitido. Si sabe de fórmulas avanzadas, entonces tal vez, y le pregunta si también es cierto que esta vez fue admitido como el mejor estudiante. Y nos comenta que ya que no hay razón para hacer que Kreutze sea perfecto solo para dejarlo entrar, no necesita preocuparse por esos rumores de trampa. Y comenta que está bien. En ese caso, y al ver la expresión de Eugene, procede a retirar y acercar su brazo. Mientras nuestra prota le pregunta si lo aceptará o no, Leonard le pregunta que si la ignora, siente que no podrá ser de Eugene su amigo. No hay mucha gente ahí con la que realmente pueda hablar, así que no puede dejar pasar esa oportunidad. Entonces, le pide que se lleven bien a partir de ahora. Nuestra prota le pregunta qué significa eso. Es la única que no lo entiende. El día siguiente, en la casa El Pinade, alguien comenta que no puede creer que Glasali vaya a la Torre de Marfil con su hijo. A ese ritmo, realmente podrá convertirse en su nuera. Axel le dice que si ella descubre que dijo eso, no lo dejará salir fácil. La otra parte le dice a Axel que se ve tan serio que estaba tratando de aligerar el ambiente, y le pregunta de qué se trata eso, respondiéndole a Axel que se trata de Eugene Kreutze, el hijo del duque Kreutze. Leslie le dijo eso. El ritual de purificación que recibió Eugene siempre implicaba dolor, y solo pudo reprimirlo utilizando un cuerno que llevaba. Eso es solo una suposición suya, pero ese ritual podría estar conectado con el momento en el que trajeron a Eugene, el mismo año en que murió el dragón loco. Y la otra parte le pregunta si entonces su papel es investigar ese cuerno, respondiéndole a Axel que sí. Una vez que aseguren el cuerno, enviará inmediatamente magia de teletransportación. La otra parte comenta que establecerá las coordenadas cerca de las ruinas antiguas de Sahar. Axel comenta que esas ruinas, preguntándole la otra parte si se acuerda. Axel le responde que visitaron allí una vez con su escuadrón de subyugación, así que, por supuesto no lo olvidará. La otra parte comenta que sucedieron muchas cosas en aquel entonces. Ese es el lugar donde Gracie casi muere usando magia peligrosa. La otra parte comenta que incluso después de que ella se despertó sana y salva, él estaba furioso con ella. Si no hubiera sido por Bael, algo realmente malo habría sucedido. Comentando Axel que eso es porque no sabe valorar su propia vida. La otra parte comenta que incluso ahora no ha cambiado nada, viendo lo dedicado que es. Preguntándole a Axel si no está simplemente tratando de recordar. Si tiene algo que decir, lo diga. Respondiéndole la otra parte que realmente es perspicaz como siempre. Entonces, solo espera estar preocupándose por nada. Pero, le pregunta a quién. Preguntándole qué quiere decir. Respondiéndole Gracie y Leslie, a quien de las dos está mirando ahora mismo. Axel le responde que tiene que ser Glasali, respondiéndole la otra parte que eso es correcto. Axel comenta que si la conoce persona lo entenderá. Sinceramente, ella es incluso más astuta que antes. Comentando la otra parte que eso es verdad, absolutamente tiene que verlo. Incluso podría burlarse de ellos dos sin piedad. Axel comenta que ya puede imaginarse su cara. Comentando la otra parte que dicho eso se retira. Y terminando la llamada, Axel algo pensativo, la prota tocando la puerta, le pregunta a Axel si puede entrar. Axel le pregunta si ya no estaba dentro, respondiéndole nuestra prota que no se preocupe por las cosas pequeñas.
Axel le pregunta qué está sucediendo. Nuestra prota le cuenta que sobre aquella propuesta de aprendizaje que le hizo a Eugene. Le pregunta si dijo que era para monitoreo. Respondiéndole Axel que así es y si hay algún problema. Nuestra prota pregunta si de verdad está bien, y si acaso se vuelve peligroso. Nunca había oído hablar de alguien que compartiera su maná de esa manera, contándole Axel que entre los magos blancos, no es tan raro. Y comenta que Eugene ha estado sometido a un ritual desconocido durante mucho tiempo. Hay una gran posibilidad de que su cuerpo esté desequilibrado. Para restablecer ese equilibrio, necesitará un suministro de maná externo y alguien que lo controle regularmente. En otras palabras, se trata de protección bajo el nombre de vigilancia. Así que Eugene no necesita preocuparse. Pero nuestra prota le pregunta qué hay de él, si no tiene ningún problema en compartir su maná. Axel le responde que por supuesto que no. Es el mago blanco más hábil que existe actualmente. Nuestra prota comenta que es desagradable, comentando a Axel que ese no es su problema, y le dice a nuestra prota que a partir de ahora será mejor que tenga cuidado, contándole que ha llegado una carta de la orden. Dijeron que pronto pondrán a prueba su poder divino. Parece que están empezando a dudar de sus cualidades de santa. Si son tan atrevidos, quién sabe qué harán. La Torre de Marfil bloqueará la solicitud de la orden, por lo que si prepara contramedidas mientras tanto, y nuestra prota le dice que ella también ayudará a hacer los planes. Axel le pregunta si lo hará, respondiéndole la prota que sí, encontrará un artículo bastante decente esta vez. Al día siguiente, día 2 asistiendo a la Torre de Marfil, Leonard comenta que saber que hay alguien con quien realmente puede hablar ha hecho que ir a la escuela se sienta agradable. Y por cierto le pregunta a Eugene cómo conoció la fórmula Aberjanteres. Respondiéndole que por accidente, nuestra prota comenta que utilizó la fórmula para algunos cálculos diversos. Aprendió por sí mismo con libros, sin títulos. Leonard comenta que es impresionante. Realmente había una razón por la que era diferente de sus compañeros. Y le dice a Eugene que si algo se pone difícil a partir de ahora, no dude en preguntarle. Respondiéndole que está bien. Y nuestra prota nos comenta que esos dos solo se ven incómodos porque está imaginando cosas. Quizás Eugene todavía se siente tímido con la gente, y sorprendida, nos comenta que es la clase de último año. Debería darle tréboles a esa clase también mientras está en ese. Y les dice a los demás que irá a repartir tréboles en ese lugar por un rato, pidiéndoles que se dirijan hacia el aula ya que pasará por algún sitio primero. Leonard comenta que esa niña realmente los regala a todos. Los tréboles son totalmente inútiles, pero Eugene le dice que no lo son. Y le cuenta que la prota buscaba en el campo de tréboles todas las noches y los recogía uno por uno. Entonces, preferiría que no lo dijera así. Y Leonard se pregunta qué le pasa. Podría haber hablado amablemente. Y le pregunta que si al menos nos ayudó a encontrarlos, o consiguió un enorme ramo de tréboles. No le digan que él no ha recibido un trébol de ella. Así que por eso solo fue frío con él. Y le pregunta si quiere ir a clases. De camino, Leonard le pregunta si quiere que le diga que se le olvidó darle un trébol de 4 hojas, respondiéndole Eugene que esperará hasta que ella le dé uno ella misma. Leonard comenta que no lo cree, ya que esa niña es medio idiota, pero Eugene le dice que no llame idiota a la prota. Leonard nos comenta que ahora entiende, así es como se hace cercano a esa persona, y le pregunta si entonces debe ayudarlo para que se lo dé voluntariamente. Eugene le pregunta a qué se refiere, respondiéndole Leonard que se lo deje a él por ahora, pero tiene que hacer exactamente lo que le diga. Un tiempo después, la maestra anuncia que con eso concluyen la lección de ese día. Y pasando con nuestra prota, esta comenta que tuvo que luchar contra la somnolencia en ese lugar, y les dice que se den prisa, pero Leonard le pide que espere, y le pregunta si ella y Eugene son amigos, respondiéndole nuestra prota que sí. Leonard le pregunta si luego se dieron la mano, respondiéndole nuestra prota confundida que no lo hicieron. Leonard le dice que entonces todavía no pueden llamarse realmente amigos. Ahora escúchenlo. Primero, deben tomarse de las manos. Y por cierto, la forma correcta de estrechar la mano es moviéndola hacia arriba y hacia abajo 2 veces. Aunque esa es la regla, algunos idiotas tiemblan 1 vez, o 3 veces, o más. Y nuestra prota nos comenta que a veces es peor que ser bien. Leonard le pregunta si se le ocurre algo. Respondiéndole la prota que se le viene a la mente, Leonard le pregunta si no siente que debería hacer algo, mientras nos comenta que podría ser que aquello con lo que ayudó antes. Nuestra prota comentando que algo que tienen que hacer, y dándose cuenta, comenta que Leonard también debería unirse, ya que también es su amigo. Leonard comenta que estrecharse las manos simultáneamente, no hay nada de eso en los libros, pero nuestra prota le dice que los amigos pueden hacerlo juntos.
diciéndole que estreche también la mano de Eugene. Y este le dice a Leonard que hagan el apretón de manos como dijo la prota. Leonard comenta que pensó que la prota era la única idiota ahí, pero él también es un idiota. Preguntándole nuestra prota a qué se refiere con idiota. Leonard comenta que si ellos todos hacen lo que dijeron, entonces eso es lo que pasa. Nuestra prota le dice que de verdad lo hizo, comentando a Eugene que sí. Leonard se pregunta si está bien andar con esos idiotas. Les dice que primero los suelten, y luego, empezarán de nuevo desde el principio. Y nos comenta que aún así, puede que no sea aburrido. Luego, Leonard le pregunta a Eugene si está intentando con todas sus fuerzas conseguir algo de una idiota así. La prota le pregunta qué acaba de decir, respondiéndole Leonard que le pregunte a Eugene, preguntándole de qué está hablando. La prota le pregunta cuándo se volvieron tan cercanos ellos dos, respondiéndole Leonard que por supuesto que es por Eugene. Nuestra prota se pregunta si es eso lo que se siente al sentirse segura solo por su existencia. Se alegra de que esos dos se hayan hecho cercanos. Eso debería estar bien, incluso después de que se haya ido. En otra escena, alguien comenta que cuántas veces tiene que decírselo. Por mucho que afirme ser una orden, sacar a la fuerza a un estudiante de la Torre de Marfil es inaceptable. Este maestro nos comenta que escuchó que el duque reforzó la seguridad de la Torre de Marfil, preguntándose si fue esa la razón. Y la otra parte le cuenta que el cardenal Bael abandonó el servicio de oración del centenario sin permiso. La actual santa fue posible gracias al cardenal Bael. A cambio de que el cardenal avalara a la recién nacida santa, se comprometió a verificar el poder divino de la santa en su 7º cumpleaños, y si resulta falso, será sometida a juicio. Pero ahora se acerca el cumpleaños de la santa, y el cardenal Garante ha desaparecido, por lo que se comprometieron comprobar ellos mismos la santa. Enviará una carta oficial, pidiéndoles el favor que cooperen. Su orden Kitsa tiene el deber de proteger a la santa. En otra escena, vemos a nuestra prota dando los buenos días, dándole a Eugene los buenos días también. La prota le agradece por haberle ayudado a recolectar tréboles durante el fin de semana. Gracias a él, se hizo en poco tiempo. Eugene le responde que no fue nada, él también tenía muchas ganas de ir. Nuestra prota le dice que entonces volverán la próxima vez, respondiéndole que está bien, y a ver a Leonardo distraído, la prota le pregunta qué hace. Le cuenta que habían algunas personas en la entrada de la Torre de Marfil que no reconoció. No parecen ser estudiantes. Nuestra prota acercándose le pregunta si hay gente en la Torre de Marfil que no conoce, y reconociéndolas, nos comenta que es la gente del templo Kitsa. No le digan que vienen a la Torre de Marfil para buscarla. Volviendo un poco atrás, Axel comenta que parece que están empezando a dudar de sus cualidades de santa. Si son tan atrevidos, quién sabe qué harán. Y nuestra prota retirándose comenta que irá a comprobar algo. Leonard le dice que la clase está a punto de empezar, pero nuestra prota le responde que es un asunto urgente. En otra escena, nuestra prota nos comenta que nadie debería poder entrar en ese lugar, y invocando el mercado del cielo, nos comenta que el artículo que vio en aquel entonces, y encontrándolo, nos cuentan que es una poción de despertar, un objeto esencial para los santos que desean castigar a los incrédulos con un poder divino desbordante. Despierta la fuerza con fuerza, por lo que tiene efectos secundarios leves, pero el efecto es seguro, teniendo un costo de 1.000.000 de monedas celestiales. Nuestra prota nos comenta que esperaba que el precio bajara si esperaba, pero es lo mismo. Supone que no tiene elección, normalmente ni siquiera podría soñar con permitirse eso, pero, y volviendo un poco atrás, nuestra prota comenta que encontró un artículo bastante decente esta vez. Axel le pregunta si habla en serio. La prota le cuenta que es una poción de despertar que puede convertirla en una santa. Mientras Axel pensaba tal artículo, la prota le dice que el precio es 1.000.000 de monedas celestiales. Axel le pregunta si no es demasiado caro, si de verdad se lo puede permitir, contándole nuestra prota que por eso repartió tréboles con tanta diligencia. Lo más importante es que recibió una recompensa oculta por ayudar a Leonard. Axel le pregunta si lo ayudó por la recompensa, preguntándole nuestra prota que por quién la toma. Y volviendo al presente, nuestra prota comenta que normalmente ni siquiera podría imaginarse poder permitirse eso, pero, si usa el cupón de descuento que le dieron con la recompensa, entonces puede comprarlo de inmediato. Pero le anuncian que la compra falló por insuficientes monedas. Nuestra prota nos comenta que debería haber tenido la cantidad exacta. Le hace falta exactamente una persona, y apresurada nos comenta que necesita ganar monedas inmediatamente. Y al abrir la puerta, sorprendida le pregunta a Eugene qué está haciendo en ese lugar, y dándose cuenta de algo, nos comenta que ahora que lo piensa, se pregunta si le dio un trébol a Eugene.
y le dice que apareció en el momento justo, pidiéndole que espere un momento, y entregándole un trébol, le dice que acaba de recordar que no le había dado un trébol, y aceptándolo, nuestra prota nos comenta que lo aceptó y ahora puede comprar la poción inmediatamente, pero al verlo, le pregunta por qué está llorando. Eugene, disculpándose, le responde que no pudo evitarlo. Es que, está tan feliz. La prota se pregunta si él quería recibir un trébol desde el principio, si acaso podría ser, lo estuvo demostrando todo ese tiempo y no se dio cuenta. Ahora se siente culpable, y de pronto, el sistema notifica que su intuición está brillando, explicándole que parece probable que alguien venga hacia ella. Nuestra prota, al escuchar el mensaje, nos comenta que no hay tiempo, y le pregunta a Eugene si podría cerrar los ojos un momento, y al hacerlo, Eugene nos comenta que es extraño. Es solo un trébol común y corriente, pero recibir uno de la prota lo hace feliz. Se pregunta qué fue lo que quiso decir la prota aquella noche. Lo guardará como un tesoro. Tendrá cuidado de no perderlo. Y volviendo con nuestra prota, esta le dice a Eugene que pueda abrir los ojos. Es repentino, pero hay algo que necesita decirle. Quizás tenga que irse por un tiempo. Sintió que debería hacérselo saber. Eugene, sorprendido, le pregunta dónde, y si no se van a volver a ver. La prota le responde que regresará pronto. Aún así, mientras está ausente, quiere que no se preocupe y que esté bien. Eugene le pregunta si de verdad volverá pronto, respondiéndole nuestra prota que por supuesto, y le pide que se lleve bien con Leonard. Cuando regrese, los tres deberían tomar un té juntos, respondiéndole Eugene que se lo promete. Nuestra prota se pregunta si el efecto ya está surgiendo efecto. Es un poder que nunca había sentido antes. A ese paso la verificación de la santa será, pero de pronto, uno de los miembros de Kitsa comenta que ha encontrado a la santa, diciéndole que la han estado buscando durante bastante tiempo, y le pide el favor que venga con ellos. Volviendo un poco atrás, Eugene le dice a la prota que él quiere preguntarle solo una cosa más. Le pregunta si el campo de tréboles es precioso para ella, respondiéndole nuestra prota que por supuesto. Eugene le pregunta que si desapareciera, ¿qué haría? Si nunca pudiera regresar otra vez. Tenía curiosidad por saber qué haría. Nuestra prota le responde que entonces, debería crear un nuevo campo. Pero antes de eso, lo protegería para no perder algo valioso. Ya sea el campo de Trevor o cualquier otra cosa, si primero piensa que se ha ido, solo se pondrá triste. Y le pregunta qué le gustaría hacer. Eugene se pregunta si es por el cuerno. Se siente más ansioso que triste. Se pregunta qué significa en primer lugar precioso, y disculpándose le responde que todavía no lo sabe bien, respondiéndole la prota que entonces no tiene por qué disculparse, solo tiene que asegurarse de decírselo más tarde cuando lo descubra, respondiéndole Eugene que lo hará. La prota dice que entonces, deberían de entrar rápido, y volviendo con Eugene, se pregunta si podría algún día tener algo así también, algo tan preciado que no podría soportar perderlo, y volviendo al presente, nuestra prota nos comenta que eso bastardos del mercado del cielo. En otro lugar, alguien pregunta qué es lo que está pasando. Le dijeron que trajeran a la santa, no que la hicieran sangrar y colapsar. Alguien le dice que tenga cuidado con lo que dice, contándole que lo único que hicieron fue intentar llevársela, cuando de repente vomitó sangre por sí sola. Ahora que lo piensa, en ese momento, dijeron que se sintió un increíble poder sagrado. Si eso es cierto, entonces no solo el plan actuar, sino también lo referente a la santa, pero alguien le repite que le había dicho que cuide sus palabras. Y lo importante ahora es, que provocaron la ira del duque Elpinade y fueron expulsados. Deben encontrar rápidamente una contramedida para esa situación. Un miembro comenta que eso también es importante, pero el principal les dice que lo piensen todos con cuidado, para que la santa, que debería estar rebosante de poder sagrado y más sana que nadie, vomite sangre. Les pregunta qué tan terriblemente siniestro es eso. Debe ser que alguien la manipuló, pero, y su compañero comenta que de hecho, las palabras del cardenal Caltas tienen sentido. La santa nunca fue importante para empezar. Su objetivo siempre ha sido llevar al cardenal Bael a juicio lo antes posible. El principal comenta que en ese caso, el cargo será el crimen de proponer una santa no verificada y sembrar la confusión en el mundo. Mientras tanto, en la finca ducal de Elpinade, esta persona comenta que desde una perspectiva médica, es difícil comprender su condición actual. Por más que intente, la fiebre no baja. Quizás se deba a alguna otra fuerza. Por ahora tendrán que observar su progreso. Y de pronto alguien entrando a la habitación, les pide disculpas por haber llegado de repente. Elpinade sorprendido se pregunta cómo es que está él en ese lugar.
y con Axel, nada menos, y esta persona con una reverencia comenta que vino porque recibió una revelación de que la santa pronto estará en peligro, y le dijeron que la protegiera, tratándose del cardenal del templo de Kitsa, Bael. El Pinade comenta que es peligroso, preguntándole si no es de la orden Kitsa a la que pertenece. Bael le responde que es cierto que no sabe la fuente exacta del peligro que se avecina, así que no informó a nadie de la orden y se movió solo, por si acaso, pero nunca imaginó que utilizar su ausencia durante la oración sería una excusa para intentar llevarse a la santa. Pide disculpas en nombre de la orden por esa grosería. Un tiempo después, el Pinade le pregunta al cardenal si tiene alguna idea de cuál es la condición actual de esa niña. Dicen que no hay causa médica. Este le responde que en pocas palabras, como el poder latente de la santa se manifestó dentro de su cuerpo, ella no pudo controlar la repentina oleada de poder sagrado, y eso sucedió. Es raro, pero ocurre en ocasiones. Lily le pregunta que entonces qué deberían de hacer. Bael les cuenta que cuando una gran potencia queda atrapada en un espacio demasiado pequeño, se agita violentamente, pero no tienen que preocuparse. Usando su poder sagrado, dejará solo la cantidad de poder sagrado que su cuerpo pueda soportar. Lily le pregunta si está seguro de que el cuerpo de la prota no sufrirá daño, respondiéndole Bael que por supuesto. Sin embargo, para transferir el poder, nadie más puede permanecer presente excepto el sujeto. El Pinade nos cuenta que el cardenal Bael, un hombre que una vez unió fuerzas con Axel y una unidad de subyugación, si es él, y le responde que está bien, le dejará la habitación. Él le confía a su hija. Bael nos comenta que cuando escuchó por primera vez que la prota había encontrado una nueva vida, se preocupó por ella, pero su preocupación era innecesaria. Haber conocido una familia tan maravillosa, respondiéndole a El Pinade que hará todo lo posible. Pasando con Axel, este nos comenta que llegaron con tanta prisa que no tuvieron tiempo de planificar. Como era de esperar de Bael, supone, tiene experiencia en el manejo del poder sagrado, por lo que no debería haber problemas. Pero alguien sacándolo de sus pensamientos, Axel pregunta si es Eugene, y cómo es que entró en ese lugar. Le cuenta que a partir de ahora debería prohibirse la entrada a personas ajenas al dominio ducal, contándole Eugene que él tuvo la ayuda de Leonard. Axel nos comenta que como se esperaba del hijo de Servien, pero Eugene le dice que él vino para hablar con él, sobre su oferta del otro día, con respecto a convertirse en su discípulo. Axel comenta que si se negara no le habría buscado en medio de tanto caos, preguntándole si entonces ha venido a aceptar su oferta. Eugene le responde que antes de eso, hay algo que quiere preguntar. Él se lo había dicho antes. Si él ganaba suficiente fuerza por su cuenta, ya no tendría que sufrir cosas dolorosas, que tal vez podría incluso cambiar un destino inscrito en piedra. Para ser honesto, no tenía confianza. No estaba seguro de poder hacer lo que dijo. Axel le dice que entró a la Torre de Marfil como el mejor estudiante. Tiene todo el derecho a tener confianza. Pero Eugene le cuenta que él también tenía un poco de miedo. Incluso después de entrar a la Torre de Marfil, mientras vive una vida pacífica, se preguntaba si tal vez alguien como él no tenía derecho a disfrutarlo. Que si alguna vez despertara de ese sueño, todo simplemente desaparecería. Pero, si tiene la oportunidad para cambiar su propio destino, entonces quiere intentarlo. Se aprende de él, le pregunta si también puede proteger a alguien. Axel le responde que es posible, pero no puede dar una respuesta tan fácil. Todo lo que puede hacer es ayudarlo a alcanzar su objetivo, y le pregunta qué es lo que desea lograr. Eugene le responde que él quiere ser alguien que pueda proteger a Leslie. Volviendo con Bael, este comenta que él también lo sintió la primera vez que lo vio, poder sagrado que se desbordaba hasta el punto del exceso. Pero si ese pequeño cuerpo se conecta precipitadamente al orbe, todo su poder podría ser drenada y su vida puesta en peligro. Entonces el método restante es unir el alma de Lesia y la suya por un breve tiempo, y transferir el exceso de poder sagrado al orbe, pidiéndole a nuestra prota que espere un poco más. El flujo del enlace es estable, puede que tome algún tiempo, pero mientras se transfiera al orbe correctamente, estará bien. Si Axel no lo hubiera avisado de antemano, habría sido realmente peligroso. Volviendo un poco atrás, Bael comenta que no importa cómo lo piense, parece extraño. El Axel que conoce nunca se preocupó por la existencia de la santa, y le dice a Axel que si es honesto con él, quizás haya forma en las que puede ayudar también. Por ejemplo, con lo que ha pasado hasta ahora. Axel nos comenta que después de todo no pudo engañarlo, y le cuenta que esa chica que reclamó como la santa, Lesie, es la reencarnación de Gracie. Bael sorprendido le pregunta si habla en serio. Axel le responde que al principio él tampoco lo creía. Después de la desaparición de Gracie, no había rastro alguno de ella en ninguna parte.
Pensó que debía estar viendo fantasmas. Bael comenta que puede entender eso. Axel le sigue contando que según ella, sus recuerdos de su vida pasada regresaron de repente. Al final no tuvo más remedio que creerle. Lo verá por sí mismo cuando la conozca. De historias que solo el escuadrón de subyugación conocería, hasta cada palabra aguda en su tono. Realmente Gracie ha regresado. Bueno, dejará que la cuestión de la verdad lo decida él. Podrá sentir su presencia claramente. Bael nos comenta que así que es por eso que Axel ha estado tan inusualmente atento con la santa últimamente. Y le responde que lo entiende. Si lo dice entonces no tendrá más remedio que ir. Se moverá silenciosamente al amanecer, dándole a Axel las gracias y diciéndole que se verán pronto. Volviendo al presente, Bael nos comenta que Axel tenía razón. Aunque débil bajo el torrente de poder sagrado, la presencia familiar de la magia se mezcla en su interior. Ese poder es sin duda la magia de Gracie. Y pasando con esta, nos comenta que está ardiendo. Se siente como si hubiera caído en agua hirviendo. Su cuerpo podría derretirse por completo y no sería extraño. Si muere así, se pregunta qué pasaría entonces. Si puede volver a ser como era, a su cuerpo real. Pero de pronto, alguien comenta que así que realmente era Gracie. Nuestra prota se pregunta quién será. Y la persona sigue comentando que ahora entiende por qué Axel buscó su ayuda tan desesperadamente. Mientras calmaba el flujo de poder, también vislumbró los recuerdos de Leslie. Ella ha pasado por mucho. Una nueva familia con más nuevos compañeros, viviendo no como Gracie, sino como Leslie. Y nuestra prota nos comenta que así es. Todavía hay cosas que debe hacer, sin duda alguna. Sí, porque prometió volver. Solo un poquito más, solo un poco más, tiene que salir de ese lugar. Y la voz de antes le dice que lo ha hecho bien. La prota nos comenta que esa voz es tan familiar y tan querido, y Bael le dice que ha despertado, preguntándole si lo reconoce, respondiéndole la prota que es Bael. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.